hablar de otro grave problema, el problema migratorio o inmigratorio. Tenemos con nosotros al doctor Alejandro Vázquez Sánchez, brillante abogado de inmigración. Ahora bien, Cuba recibirá a los deportados a partir del 11 de mayo, porque el 11 de mayo, antes del 11 de mayo, porque el 11 de mayo es una fecha clave donde se va a derogar el título 42. Sí, buenas noches, gracias por la invitación. A no ser que suceda algo que se extienda el título 42, el 11 de mayo se elimina el título 42, que es la prohibición que había de entrar por motivo de salud y transmisión de enfermedades a raíz del COVID, y empieza el funcionamiento normal de las fronteras con los puentes fronterizos abiertos y la aplicación del título 8. El gobierno está muy preocupado. El gobierno de Estados Unidos, porque con independencia de la situación con el programa de patrocinio, que durante el COVID el golpe más grande fueron venezolanos, cubanos y nicaragüenses que no podían ser repatriados a sus países de orígenes, ahora se avecina nacionalidades de todo el mundo, centroamericanos, de todo el mundo, o sea, suramericanos, del mundo entero. Y realmente ellos saben que tienen una situación muy volátil que no van a poder controlar, porque ahora están tratando de decir que las personas que entren de manera irregular no van a ser elegibles al asilo, a no ser que prueben circunstancias excepcionales que hayan aplicado por un tercer país, y las personas que lleguen de manera por la frontera para poder aplicar asilo tienen que hacer una aplicación con CBP One, que es una plataforma, pero que la plataforma tiene muchas deficiencias a la hora de sacar la cita. Pero aún así es una situación muy volátil, muy complicada, que no se sabe si se puede manejar de una manera real aún con la gente de las plataformas, y están tratando. En el caso de Cuba, en las conversaciones que existieron en esta semana, oficialmente o extraoficialmente a través del representante de la delegación cubana, Fernández de Cosío, se habló de la reanudación de los vuelos de deportación. Esto es un tema que es una noticia que es muy preocupante para la comunidad, pero que se debe alertar que las personas que están bajo procesos migratorios no están incluidas en este caso. Son las personas que tienen I-220B, que es una orden de deportación. Ni las personas que tienen I-220B, las personas que tienen una orden de deportación y que las enfuercen. Lo que quiero decir es que, sin dejar de ser la noticia importante por la comunidad, se debe manejar de una manera razonable para que no cree un nivel de expectativa, porque hay mucha gente que está pendiente de corte, con I-220A, yendo a supervisión y algo así. Continúen yendo. Las personas que no tienen orden de deportación no van a sufrir esto, y lo que deben hacer es cumplimentar sus trámites. Pero evidentemente es el nivel de conversaciones en cuanto al tema migratorio cubano y centroamericano que preocupa mucho a la administración, y en el caso de Cuba doblemente, por el tema de la situación tan compleja desde el punto de vista económico de la isla. Ahora bien, ¿todavía existen excluibles en cárceles norteamericanas, cubanos? Existen muy pocos casi. Y había un acuerdo de número de ellos que se firmó, que después no se cumplió, pues se suspendieron, y las personas esas ya todas casi han salido, y las personas que quedan están en condiciones médicas muy deplorables. Yo diría que sean los mínimos los que están. Ya de hecho la ley de inmigración no excluye, no introduce la exclusión ni la inadmisión, introduce la remoción, unifica los dos procesos del 96 en uno solo. Ahora bien, ¿cumplió Estados Unidos con el compromiso de las 20.000 visas? Eso es un tema, la estadística, dice todo, pero no lo necesario. A mi modo de ver, el acuerdo migratorio no incluye las peticiones inmediatas. ¿Qué son las peticiones inmediatas? Son las peticiones de ciudadanos americanos pidiendo a esposa, pidiendo a hijos y pidiendo a padres. ¿Por qué? Porque tantas peticiones existan, la ley obliga a que estas personas lleguen. El acuerdo migratorio se circunscribe básicamente a peticiones que no incluye la estadística, pero sin lugar a dudas es un paso de avance, aunque de esta cifra 20.000, casi 10.000, pertenecen a peticiones inmediatas. Las categorías que han mejorado mucho son residentes pidiendo a hijos y a esposas que estuvieron abandonadas por muchos años y que se le va a dar una prioridad. Y el programa de reunificación familiar se ha manejado muy lento, y esto es algo que la administración debe seguir. El programa de patrocinio no está exento a retos legales. Para junio o julio va a haber una decisión en la Corte de Texas, y no se sabe qué rumbo va a tomar aunque se apele. El programa de reunificación familiar tradicional debe priorizarse y no se ha priorizado. Esa precisamente es una de las quejas que me hacen mayormente en la radio por teléfono. Sí, con toda personas razón. Que tienen 4 y 5 años esperando, y han venido otros. Es cierto. Y le han pasado, para decirlo gráficamente, por encima. No tiene justificación.
No tiene, independiente del nivel de prioridades que pueda tener una administración, los compromisos a seguir con patrones legales tienen que ser si se quiere tener un flujo migratorio ordenado. Esto es algo que se ha descuidado por años y que evidencia una falta de responsabilidad y seriedad por las personas que están al frente de eso. Usted no puede coger un roto para zafar un descosido. Usted tiene que mantener una política ordenada, razonada, para que las personas confíen en esos programas. Y la única manera, y realmente no se ha hecho. Hay líneas aéreas, como el caso esta semana de Delta, que anuncia 2 vuelos semanales a Cuba, que es la reinstalación de los acuerdos con Obama, con el expresidente Obama, que fueron suspendidos durante la administración Trump. ¿Cómo ve esa situación? La situación económica de Cuba no la resuelve ni 2 vuelos diarios, ni 4, ni 6. Cuba no tiene, a mi modo de ver, yo no soy un experto, Cuba no tiene la infraestructura económica para soportar un turismo de primera, ni de segunda, ni de tercera. Los problemas de la economía cubana son tan acuciantes que hoy día solamente un cambio radical, una inyección de dinero, un nuevo gobierno, un nuevo sistema económico con independencia de matices puede salvar el país. No hay nada que pueda solucionar los problemas de Cuba. Puede aliviar o dar un paliativo, pero los problemas de Cuba no son de cientos de miles de millones de dólares, son billones de dólares para restaurar una economía. ¿Sigue el éxodo a través de Nicaragua ahora? Ok, muy limitado o en mucho menor escala, pero va a empezar de nuevo cuando se abra y eso es lo que se teme, cuando se abra la eliminación del título 42, en dependencia de cómo funcione. En dependencia de cómo funcione la situación. Y la realidad es que Nicaragua es un eslabón que no se ha podido controlar. Cuba puede controlar el flujo migratorio hasta cierto sentido con Nicaragua, pero tampoco lo puede imponer. Pero con independencia de que sea Nicaragua, México, Panamá, El Salvador, Colombia, lo que sea, la realidad es que la situación económica es tan difícil, el verano es tan acuciante. Hoy día el gobernante de Cuba decía que no garantizaba la gasolina diaria, que está trabajando con el 50%. El verano se acerca, la situación del diésel es preocupante, la capacidad termoenergética de la isla no produce la energía razonable. Todos los indicios, las necesidades básicas de un país, las básicas, las necesidades elementales, no estamos hablando de cosas, no están garantizadas, no las pueden funcionar. ¿Qué pasa con los que vienen continúan tratando de venir por el estrecho de la Florida, por mar? Las personas que llegan a tierra son procesadas y se quedan. De hecho, hay una política de pie seco y pie mojado de facto, no de ley. Y las personas que son interceptadas, el estándar de miedo creíble es más alto en el mar que en la tierra. O sea, los guardacostas están permitiendo que el que venga aquí no lo deporte. No, los guardacostas no tienen nada que ver. Una vez que tú toques tierra, es territorio de servicio de frontera. Y el servicio de frontera hasta ahora no lo envía al escampavías. Lo procesa, lo suelta, ahí lo coge y lo suelta. Ahora, pero eso es un estímulo para que sigan viniendo. Claro, y la respuesta es, ¿por qué el estándar de miedo creíble es más alto en el agua salada que en la frontera sur en tierra? ¿Por qué? Porque de 100 que vienen y que detienen en el mar, 5 los procesan y los dejan llegar. Y de 100 que vienen en la tierra, 101, por decirte una barbaridad, lo dejan entrar. Doctor, como siempre, muchas gracias. Al regresar, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunió en Beijing con su homólogo chino Xi Jinping, tras criticar la posición del dólar estadounidense como moneda global. Veamos ahora cómo explica Miguel Díaz-Canel a la población cubana quién es el responsable de la guerra de Ucrania. El mandatario respondió a preguntas de la cadena árabe Al Mayadin. Yo he puesto a Rusia en el papel del culpable. Yo realmente creo que el culpable de este conflicto es el propio Estados Unidos. Que el gobierno de los Estados Unidos ha tratado de cercar a Rusia y acercar las fronteras de la OTAN a la frontera rusa. En ese conflicto han utilizado como punta de lanza a Ucrania. Y en ese conflicto han buscado el apoyo de los países de Europa. ¿Quiénes son los grandes perdedores de esto? Los países que han sido involucrados en el conflicto. Empiezan a tener escasez de alimentos, empiezan a tener problemas energéticos. Los que están más directamente involucrados en el conflicto pierden vidas humanas. Se promueven ideas fascistas, xenofóbicas, se promueve la irracionalidad, se vuelve a alentar el lenguaje de la guerra para solucionar los conflictos. ¿Y quién aparece como gran beneficiado de este conflicto? El gobierno de los Estados Unidos. Buenas.